Buenas noches, mi nombre es Nasmeidi Mena. Estaré hablando de una pequeña síntesis del capítulo 2 que habla del origen del pensamiento filosófico. El capítulo 2 aborda el origen del pensamiento filosófico centrándose en las escuelas filosóficas. Según Sergio Pérez Cortés, una escuela filosófica no siempre se refiere a una institución jerárquica, o sea, quiere decir por orden, jefe, gerente, etc., sino a la agrupación de filósofos con rasgos comunes. Se menciona la escuela del pensamiento de Jonio, destacando a Tales de Mileto y su idea del monismo basada en el agua. Por otra parte, se explora la filosofía de Pitágoras, resaltando sus doctrinas básicas, la teoría de los números y la influencia en la astronomía. Se establece la conexión entre ciencia y misticismo en la visión pitagórica. Luego se generaliza sobre las escuelas filosóficas, indicando que no siempre son instituciones jerárquicas, como había dicho anteriormente, sino que son agrupaciones didácticas o de clasificación. El texto también continúa detallando las escuelas de filosofía en Grecia, destacando la importancia de la filosofía griega en la especulación filosófica occidental. Se menciona la escuela de estoicismo, el epicureísmo y el pirronismo con énfasis en sus principios y enseñanzas. En cuanto a las escuelas de la filosofía en Grecia, antes de ir más adelante, quiero hacer una pequeña aportación o paréntesis acerca del cristianismo de los primeros cristianos, de un libro que estuve leyendo de la materia Introducción al Cristianismo hace 3 años, en el 2020, que me llamó mucho la atención. Habla de la influencia griega en el cristianismo. En el libro de Introducción a la filosofía habla de que cuando Constantino hizo oficial el cristianismo en Roma, un filósofo griego primero que se levantó fue Justino el Mártir. Él prácticamente era perseguido, o sea, en aquel tiempo que todavía era perseguido, supo encontrar un medio común para hablar con los paganos de una manera más cordial, de una manera que le pueda llegar a entender acerca del cristianismo, que este fue el medio que utilizó la filosofía. La filosofía griega en parte influyó mucho en el cristianismo para explicar las verdades de Cristo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una frase que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, que la dice Jesús. Es una verdad absoluta, porque no es una verdad humana, sino que es una verdad revelada por Dios. Sin embargo, para que los paganos en aquel tiempo pudieran entender, o esas personas que no tenían conocimiento, no tenían fe, pudieran entender un poco el cristianismo. Claro, para entender el cristianismo hay que tener mucha fe. Sin embargo, existen las palabras adecuadas para introducir el cristianismo a esas personas que no conocen de Jesús. Por eso es que Justino el Mártir, el primer filósofo cristiano, supo utilizar prácticamente su talento para llegarle a esos paganos, a esas personas. La filosofía griega tuvo influencia tanto buena como mala en aquel tiempo en los cristianos. La influencia buena fue que dio las herramientas necesarias para llegar para expresar esas verdades de una manera más cordial y entendible. En cuanto a la influencia mala de la filosofía griega introdujo falsos dioses, introdujo falsas doctrinas, porque la mayoría eran escépticos. Otra influencia que también influyó muchísimo, o sea, otra parte que influyó mucho de Grecia fue el idioma, porque en aquel tiempo se hablaba mucho ese idioma, y también en gran parte, la mayoría, el Nuevo Testamento estaba escrito en griego. Esas fueron algunas de las influencias griegas en el cristianismo, en el mundo cristiano. Ya cerrando paréntesis para continuar, se aborda la filosofía en Occidente, destacando su nacimiento en Grecia con el paso del mito
al logos y la búsqueda del principio único. Se mencionan antecedentes de la filosofía griega en la religión, como estaba detallando, y en la reflexión acerca del individuo y la sociedad. Se resalta la importancia de la filosofía griega como trascendental paso hacia adelante. Y ya por último se explora brevemente la filosofía en Latinoamérica, destacando su desarrollo desde el siglo XVIII, con un énfasis en la figura de Andrés Bello y su propuesta de una segunda independencia ideológica para América. Se concluye señalando que, a pesar de los intentos de dominio externo, persistía un espíritu investigativo en aspectos sociales, políticos y religiosos. Hasta aquí la pequeña síntesis del capítulo 2 del origen del pensamiento filosófico.